Hola, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos Radio Medicina y sean todos bienvenidos a este piloto, en este caso del podcast que se llama Insuficiencia de Sueño. Mi nombre es Jorge Chipol y pues les voy a hablar primero acerca de lo que va a tratar este podcast y el por qué surgió. Lo último es lo más fácil de explicar. Surge por lo mismo, no poder dormir o no dormir bien. A veces surgen ideas o preguntas muy curiosas o muy raras. Entonces, de ahí surge este podcast, en donde quiero hablar tanto de lo mismo, preguntas interesantes, raras, o incluso de personajes famosos, aplicado también en el contexto de la medicina. Vamos a explicar algunos aspectos. El día de hoy me gustaría hablar acerca de un personaje famoso, que antes de mencionar su nombre, vamos a hablar de qué es lo que ha hecho para que se pueda saber sin necesidad de decirlo. Este personaje es un pintor que se caracterizó por obras tan bellas como los girasoles o también la noche estrellada. Y también por muchos se ha considerado como un loco. Así es, estamos hablando de Van Gogh. El día de hoy vamos a tratar acerca de él, acerca de un poco de su vida. Vamos a reflexionar acerca de ella y además vamos a ver el diagnóstico clínico o cuál sería un posible diagnóstico de lo que estaba sufriendo o de lo que estaba padeciendo, mejor dicho. Entonces, primero vamos a empezar hablando un poco acerca de él. Vincent Van Gogh nació en 1853 en Sudden, que es Países Bajos. Desde pequeño empezó y se vio una pasión por él, tanto por la religión como por el arte. De hecho, para los 27 tomó una decisión que para muchos es complicada, más que nada, por ejemplo, en nuestro país, que es México, que decide a los 27 tomar un rumbo totalmente hacia el arte. Se decide por ser un pintor por completo. Su madre estuvo de acuerdo con esta decisión y sin embargo su padre no. De hecho, él quería que fuera pastor. A pesar de todo esto y de una carrera pues prometedora al ser un pintor, vemos que a lo largo de su vida se caracterizó por tener conductas tanto depresivas como a veces hasta algunos puntos como psicóticas. Y aquí vamos a empezar con el diagnóstico, ¿no? Si bien no podemos establecer algo como 100% seguro, certero, ya que por la época pues no se tenían los mismos estudios que en la actualidad, hay tres posibles. La primera, que es la que casi todos conocen, que es el trastorno bipolar. Y esto se justificaba porque Van Gogh a veces tenía momentos en donde era el mayor auge, en donde hacía todas las obras, y había puntos en donde se sentía un poco depresivo y no hacía nada en absoluto. Esta teoría o este posible diagnóstico se relaciona con otro, que es una psicosis inducida por el alcohol, ya que se sabe que Van Gogh no tuvo tanto buenas condiciones alimenticias como también tuvo excesos con el alcohol. Y para esa época, la bebida alcohólica que tomaba Van Gogh se considera que podría haber tenido componentes neurotóxicos que provocaban esta psicosis y agravaban más el trastorno bipolar. También se habla acerca de una posible epilepsia a nivel del lóbulo temporal, que también podría justificar estas acciones que a veces eran un poquito erráticas y guiado pues al trastorno bipolar. Y de aquí me gustaría sacar la primera reflexión, que viene siendo la salud mental. Porque si bien Van Gogh se consideran todos estos diagnósticos como algo biológico más que tal vez mental, lo que había mencionado al principio de que su padre pues, no estaba de acuerdo, tal vez en él pudo haber sentido una falta de apoyo que pudo haberlo conducido a las actitudes o a los vicios, que en este caso fue el exceso de alcohol, y de ahí pues aún agravar su condición, en este caso ya biológica. Entonces, nosotros como médicos, o por lo menos como personal de la salud,
Estamos muchas veces bombardeados de estrés y de a veces muchas altas expectativas. Y a veces como médicos siempre vemos la parte biológica, la parte que podemos ver, y a veces la mental la dejamos al lado. Y muchas veces este, no le damos la importancia que amerita, que es igual, yo considero que es igual que la biológica, porque si no estás bien mentalmente, eso se termina replicando en tu físico, en tu salud, termina mermando. Entonces me gustaría ver este punto, porque al estar en condiciones de mucho estrés, eh, la descuidamos y terminamos sufriendo las consecuencias que pueden ser ansiedad e incluso depresión. Entonces es bueno, por ejemplo, algunas acciones que podemos hacer es meditar en lo que estamos pasando. Muchas veces queremos solucionar los problemas y no nos preguntamos cuáles problemas tenemos. Pues estamos por hecho un mal día y no reflexionamos por qué fue un mal día, ¿no? Entonces, primero es bueno identificar el problema, porque una vez identificando el problema podemos tener una idea por lo menos de saber cómo resolverlo. Lo segundo podría ser hablar con alguien, pues alguien que tengas confianza, como un amigo o tus padres inclusive, para sacar un poco de ese mal día que tienes o mal momento. Eso te ayuda mucho porque te sientes escuchado y la carga que tienes ya no es completamente tuya. Además que ellos te pueden dar consejos o ideas de cómo resolver el problema. Y yo creo que con estos, digo, aún hay más, incluso si consideras que aún es más complicado, puedes ir con alguien especializado en algún problema para que te dé la mejor ayuda, pues, más profesional. Entonces yo creo que con estos puntos, aún hay más, pero con estos puntos, pues puedes ayudar a cuidar o mantener más tu salud mental. Que en este caso, pues, del personaje que hablamos, que es Van Gogh, pues muy probablemente en la época que vivió, pues era muy poco el conocimiento que se tenía, e incluso, pues, incluso en la actualidad, pues se considera a veces como una forma de debilidad. Entonces yo creo que es algo que debemos de entender bien y, y de accionar, de actuar, no solo nosotros mismos, sino también por los demás. Entonces, ahora si seguimos con la historia de Van Gogh, después de ver que tenía tales psicosis o que tenía un trastorno bipolar. Sin embargo, esto no lo impidió a seguir haciendo obras. En este caso, vemos como La Noche Estrellada, que es una de las obras, pues creo que es la obra más conocida de él. Y pues tristemente luego vemos el caso en donde, también muy conocido, donde se corta la oreja izquierda. Y este es un punto muy clave para que al final de cuentas sea internado en un hospital psiquiátrico, en donde sin embargo, obviamente al tener limitantes, sigue pintando, sigue haciendo su arte. Y aquí hay algo que es muy interesante en su vida, porque en todo su proceso de arte, en todas sus obras, podríamos pensar que al ser obras muy lindas, como las vemos hoy en día, o fascinantes, pensaríamos que en su época también hubiera sido igual, ¿no? Tal vez dirían, bueno, en su tiempo lo considerarán como un loco, pero era un loco con muy buen arte, ¿no? Con pinturas hermosas. Y no fue así. De hecho, se sabe que él nunca vendió ni una obra de, de todo su arte y tampoco fue reconocido en su tiempo como alguien, pues, con buenas obras. Entonces, si vemos la vida de Van Gogh, fue una persona que fue común y corriente a pesar de haber hecho de las mejores obras, del mejor arte. Y esto yo creo me lleva al segundo punto para reflexionar, que es acerca de disfrutar los procesos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces queremos ser como Van Gogh, de que ser exitosos, de ser lo mejor de lo mejor, ¿no? Estar en la historia del arte. Y nos enfocamos en eso, nos enfocamos en la meta, en el ser rico, en el tener un consultorio y trabajar nada más 2 horas y luego irte en tu Mercedes y ser feliz, ¿no? Pero es bueno disfrutar los procesos, el ser en este caso estudiante, ¿no? El estudiar, los amigos.
porque si fuéramos nosotros como Van Gogh en su vida, pues nunca hubiéramos sido felices porque esperaríamos ser famosos. Y en el caso de Van Gogh, fue famoso hasta después de su muerte en la actualidad. Entonces yo creo que es bueno disfrutar todos los procesos que tengamos, porque si bien la meta es a donde queremos llegar, para donde, por lo cual nos esforzamos, el proceso también es bueno, porque aprendemos cosas. Y eso es algo que personalmente lo he visto y lo he pensado porque yo anteriormente siempre me enfocaba en las metas, en el llegar a hacer, y no disfrutaba mientras trabajaba o me esforzaba en ello. Entonces, a la hora de llegar o no llegar a la meta, pues te sentías un poco vacío porque decías, bueno, y ya lo logré o no lo logré, y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, cuando disfrutas el proceso, en cambio, independientemente si llegas a la meta o no, te quedas con recuerdos o memorias o aprendizaje. Entonces, al final de cuentas, incluso aunque no llegues a la meta, sabes que hiciste algo, que aprendiste algo, que conociste gente. Entonces, y aún más, si llegas a la meta, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, estos dos puntos son importantes porque son muchas veces muy olvidados o a veces los damos por hecho. Entonces, si seguimos con Van Gogh, al final de cuentas termina muriendo alrededor de 1890 a una edad relativamente joven, a los 37 años. Entonces, yo creo que también otra reflexión que sacamos de él es el no rendirse, porque el decidir irte al arte por completo, pues vemos que su padre no estuvo de acuerdo, que pues no le gustó su idea o su decisión. Y en este caso, pues es bueno eh, escuchar a todos, porque al final de cuentas las críticas nos pueden ayudar a ser mejores, el saber que cometimos un error nos ayuda a corregirlo y a no cometerlo. Pero aquí también es bueno verlo, escucharlo, pero saber hacia dónde vas, cuáles son tus metas, cuál es tu propósito. Aquí en el caso de Van Gogh, pues simplemente pudo haber dicho, bueno, ok, pues no decido irme al camino del arte y nos hubiéramos perdido de todas sus obras que ha hecho, que inclusive las tenemos en nuestras casas o que tenemos en nuestros fondos de pantalla. Entonces es bueno saber que no siempre hay que, no siempre nuestras metas deben de estar de acuerdo con los demás. A veces sí sucede en donde todos te apoyan a tu proyecto, a tu idea, y hay veces en donde al revés, totalmente nadie está de acuerdo o nadie te apoya. Y esto, pues debes de verlo, cuestionarlo, pensarlo. Tal vez no sea la mejor idea, puedas perfeccionarla. O también podría ser que es una buena idea y pues, tú tienes que seguir adelante en ella. Entonces, yo creo que Van Gogh es una persona que, si bien a su tiempo pudo haber sido menospreciado, o una persona pues pasada por alto, vemos el después de él, que si bien tal vez lamentablemente no pudo ver el aprecio por sus obras, pues ahí estuvo y esas obras siguen permaneciendo. Entonces, este es un ejemplo de resiliencia de Van Gogh, donde nos muestra de manera tal vez indirecta que debemos de seguir en nuestros proyectos o nuestras metas, que es un proceso muy tardado y que en el caso de Van Gogh pues no lo pudo ver, no pudo ver el éxito de ellas, pero a pesar de ello, pues hacerlo, no esperemos tener todo y no disfrutarlo. Yo creo que para Van Gogh, pues el haber hecho sus obras, el arte como tal, pues es una forma de expresarnos, de comunicarnos, de incluso dar un mensaje sin necesidad de escribirlo o ni de hablarlo. Entonces, yo creo que también en nuestros proyectos debemos de verlo de esa manera, de que tal vez no sean los mejores, tal vez no sean los más exitosos, sin embargo, debemos de aprender de ellos y debemos de disfrutarlos. Entonces, a pesar de todo ello, Van Gogh ha sido una persona, o fue una persona, que sigue teniendo relevancia en la actualidad. Algo también interesante es, pues, el desarrollo en la medicina.
que se ha visto. Mientras estaba Van Gogh era alrededor de los 1800, apenas llegando a los 1900, y vemos pues, el trato que se les daba, ¿no? En esa época pues no era trastorno bipolar, ni psicosis, ni nada, sino a veces era pues alguien loco, ¿no? Una definición que se les daba. Entonces vemos cómo en la medicina pues se sigue actualizando, sigue mejorando, y si bien no es perfecta, pues estamos o se procura un bienestar aún mejor del paciente. En este caso, si comparamos, pues antes el tratamiento pues nada más era ir a un hospital psiquiátrico y pues ver los remedios que hubiera en ese tiempo. Incluso podemos mencionar la lobotomía, que fue muy ampliado en poco tiempo después, en donde si bien parecía que funcionaba, pues era porque realmente afectabas a la persona, la dejabas pues a cierto punto una persona se volvía dependiente de los demás porque no podía ya cuidarse a sí mismo. Entonces vemos cómo ha avanzado la medicina, ya que en la actualidad pues ya igual seguimos tal vez sin comprender todo y aún falta mucho por ver, pero ya tenemos ideas o bases, ya tenemos una forma más humana para tratar a las personas, ya no verlas como gente loca, sino gente que padece alguna cuestión biológica o mental, que igual, a cierto punto, todos podemos tener, todos podemos sufrir. Entonces eso es bueno porque vemos cómo la medicina pues ha buscado mejorar, y eso es a través de todos nosotros, incluso como estudiantes, que en un futuro pues podamos guiarnos hacia la investigación o incluso a nuestra práctica, podemos aportar todos de alguna manera para el conocimiento de enfermedades. Entonces yo creo que de Van Gogh podemos sacar muchas cosas, tanto en la parte artística como en la cuestión de la medicina inclusive. Es bueno porque yo creo que a través de personajes famosos vemos que al final de cuentas los llevamos muy al extremo, ¿no? Los vemos como inalcanzables o los vemos como personas que nacieron para ser exitosos, ¿no? Y yo creo que si los vemos de la manera que lo estamos viendo, son al final de cuentas personas iguales que nosotros, que tienen buenos momentos y malos. A veces hay circunstancias que afectan más a unos que a otros, a veces el camino es más fácil o más difícil de cada persona, pero al final de cuentas vemos todo eso, que son personas que empezaron desde abajo, personas que no nacen sabiendo. Entonces yo creo que parte de esta historia de Van Gogh podemos ver que podemos alcanzar las metas y podemos ver que es todo un proceso, que es de ser alguien inexperto a un experto. Entonces es todo un camino que conlleva a veces, puede llevar horas o días, incluso a veces hasta toda una vida. Entonces es muy importante ser, yo creo que agradecidos en todo, porque al final de cuentas, pues el hecho de poder ver un sol y una luna, pues es algo que se puede disfrutar, que también se ha olvidado, porque si vemos la noche estrellada de Van Gogh, pues era una forma de que él veía, pues algo tan simple como el anochecer o como la noche, y entonces yo creo que a veces los artistas hacen eso, que nos muestran las cosas a veces tan simples, o que parecen tan simples, y ver lo que son en realidad. A veces, por ejemplo, el arte de los girasoles, pues parece algo tan ambiguo, simple como unos girasoles, pero podemos ver una belleza dentro de ellos, la amplitud de colores que pueden tener e incluso el olor que pueden dar. Yo creo que eso es parte del mismo arte de Van Gogh, que es expresar a veces las cosas tan sencillas como una noche, como un restaurante, y darles un significado que incluso a veces pareciera no tener. A veces yo en lo personal, cuando veo sus obras, pues me maravilla ver su técnica, los colores que emplea, y a veces es decir, oye, pero al final de cuentas es pues algo tan sencillo como un restaurante, unos girasoles, una cama, pero al final de cuentas ves todo el esfuerzo que emplea, toda la creatividad, los colores que usa,
y ahí te das cuenta de la maravilla del arte. Yo creo que también eso se puede emplear en la medicina, en el sentido de que todos tenemos la misma formación, en el sentido en donde tal vez vemos las mismas materias, pero yo creo que somos diferentes en cuestión de que desde donde venimos y luego nuestros profesores, o luego nuestros pensamientos, nuestra forma de aprender, yo creo que también hasta cierto punto es un arte, porque al final cuando se gradúen, cada uno va a aportar ideas diferentes o perspectivas diferentes, tratamientos diferentes, y eso es bueno en la medicina porque nos hace ver de manera amplia, no cerrarnos a nuestro pensamiento. Y esto incluso puede ser muy beneficioso porque a la hora de un paciente, tal vez algún diagnóstico difícil, que parece no haber alguna explicación, pues las ideas, al final de cuentas, de varias personas, de varios médicos, incluso del mismo paciente, pueden ayudarnos a descubrir cuál es el diagnóstico. Entonces yo creo que tanto la medicina como el mismo arte son, al final de cuentas, una forma de expresarnos. En este caso, la medicina tal vez como ciencia, pues se ve más cerrada, porque pues no es una cuestión de una perspectiva como tal, sin evidencia científica o sin alguna base. Pero yo creo que esa parte en donde como seres humanos somos diferentes y tenemos diferentes maneras de ver las cosas, incluso aunque sean la misma, es una forma del arte, que es el ver algo y darle un significado. A veces, aunque sean similares el significado que les demos, esas pequeñas diferencias son las que marcan mucho. Entonces, yo creo que a todo lo largo de la vida de Van Gogh se ven estos puntos de cuidar nuestra salud mental, de procurar y conocerlo más, no verlo como algo pues de más, algo innecesario. El otro punto es ser agradecidos, disfrutar todo el proceso. Y el tercero también podría ser, que es lo que estábamos hablando acerca de ahorita, que es el arte como medicina, no solo cerrarlo a es lo que es, sino ver todo lo que puede implicar la misma medicina. Entonces yo creo que ya a modo de, tal vez de síntesis, podemos ver que Van Gogh, siendo un personaje de una persona de arte, de pintura, pues nos puede dar tanta reflexión o tanto conocimiento acerca de sus obras, acerca de su vida, emplearlo en la medicina y de ahí sacar reflexiones que nos hagan ser críticos con nosotros mismos y con los demás de una buena manera, a modo de mejorar, a modo de crecer, no a modo pues, de perjudicar a los demás, sino para crecer. Y yo creo que eso es algo bueno. Eh, yo creo que como personas y como médicos es bueno tener un pensamiento crítico, ya que esto nos ayuda a buscar mejores alternativas o buscar mejores, un mejor bienestar, un mayor también bienestar hacia nuestros pacientes y hacia nosotros mismos. Entonces, yo creo que Van Gogh es una persona, o fue una persona que fue y sigue y será, sin dudas, muy importante, ya que, bueno, con el simple hecho de ver sus obras a mí me encanta. De hecho, lo tengo en mi tablet como fondo de pantalla porque son a veces cosas, como había dicho, tan sencillas, tan, tal vez hasta vagas a cierto punto, pero que se pueden apreciar de una gran manera. Bueno, pues yo creo que esto será todo del podcast, en este caso el piloto. Ahí pues si tienen alguna sugerencia o alguna pues duda, algo que tal vez no se haya quedado claro, pues ahí lo pueden poner en los comentarios o incluso verme en persona. Entonces sería todo. Mi nombre es Chipor, somos Radio Medicina y espero que estén bien.